vamos a hacer algunos límites trigonométricos, es decir, de funciones trascendentes. ¿Se acuerdan? Aquí intervienen estructuras algebraicas, es decir, cuentas, y funciones trigonométricas. En el primer ejemplo, límite cuando x tiende a pi sobre 2 de esta función seno de x dividido x. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función es los reales excepto el valor 0, que no me permitiría hacer la división, ¿no es cierto? En pi sobre 2 no hay ningún problema. Hay un entorno pequeño de pi sobre 2 incluido en el dominio de esta función. Por lo tanto, directamente voy a hacer la cuenta considerando que lo que vale la función en los valores cercanos es casi lo que vale en el número. Esto entonces ya estaría resuelto, ¿sí? ¿Qué pasa con el siguiente? El coseno de x para valores de x tendiendo a infinito. Es decir, yo quiero calcular cuál es la tendencia de la función coseno si mi variable x, en lugar de tender a un número, bueno, tiende a valores muy grandes. El coseno siempre calcula algo asociado a un ángulo. ¿Qué significa que un ángulo sea grande? Significa que di muchas vueltas alrededor del origen, porque recordemos que un ángulo es 0, 360, etcétera, son como giros. Di muchos giros, pero el coseno siempre va de menos 1 a 1, es decir, esta función coseno oscila entre menos 1 y 1 y nunca define una tendencia en ángulos grandes, o sea, siempre va a ir cambiando. Si lo miramos en el gramática, nosotros vamos a ver que por más que el ángulo crezca, es decir, que x valga valores casi infinitos, la función coseno no se define y siempre oscila entre menos 1 y 1. El último ejemplo va a ser de la función seno de x sobre x, calcular el límite cuando x tiende a 0. Vimos hace un ratito que el 0 no es parte del dominio de esta función. En 0 justamente no se puede hacer la cuenta, pero hay un problema peor, que es dividir por 0, que es que si yo tomo valores cercanos al 0, fíjense que la cuenta, cómo va a quedar, no solo es dividir por 0, sino que esto también implicaría que el numerador vale 0. Entonces, tendría una división de tipo 0 sobre 0 que nosotros llamamos indeterminada. Bueno, ¿por qué es indeterminada esta división? Primero, bueno, no se puede dividir por 0, pero ¿qué significaría dividir por 0? Todo esto, digamos, entre comillas, es encontrar un valor tal que por el divisor me dé el dividendo. Ahora, el problema del 0 es que es muy permisivo, porque cualquier número por 0 da 0, es decir, si yo pongo 3, 3 por 0 da 0, si pongo 5 también, o sea, cualquier resultado funciona acá. No sabría cuál es el valor que le asignaría a esta división. Cualquier número por 0 da 0, o sea, esta división responde a la consigna de dividir para cualquier resultado. Por eso 0 sobre 0 se llama indeterminado. Y entonces, ¿cómo resuelvo esto? Vamos a ver técnicas para salvar estas indeterminaciones. En este caso existe un teorema que es el del emparedado, que lo que hace es considerar la función seno de x sobre x en cercanías del 0 y encontrar dos funciones que la aprieten o que la contengan. Fíjense, la función seno de x sobre x es la función roja y está contenida entre dos gráficas, que es la función constante 1 y la función coseno. Entonces, en cercanías del 0, como está apretada entre estas dos gráficas, va a comportarse de acuerdo a lo que ellas vayan demostrando. Entonces, a medida que nos acercamos al 0, fíjense que la función queda cada vez más apretada y necesariamente va a valer lo mismo que valen las otras dos que la están conteniendo. Y tanto la función coseno como la función constante 1 valen 1 cuando x vale 0. Por lo tanto, esta función que está apretada entre ellas en cercanía del 0 tiende a valer 1, quedando contenida entre sus gráficas. Esto se llama teorema del emparedado o de fricción y lo tienen en su apuntecito con otro ejemplo, pero este se los quería mostrar.